porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión. Vi en el cielo otra gran señal maravillosa. Eran 7 ángeles, portadores de las últimas 7 plagas, con las cuales Dios pondrá fin a su cólera. Vi también una especie de mar de cristal mezclado con fuego, y los vencedores de la bestia, de su estatua y del número simbólico de su nombre, estaban de pie junto al mar de cristal, con las cítaras que Dios les había dado, y cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justo y verdadero tu poder, Rey de las naciones. ¿Quién no te respetará, Señor? ¿Quién no te alabará? Ya que solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán a adorarte, porque tus justas sentencias han quedado patentes. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: Señor, tus obras son maravillosas. Todos: Señor, tus obras son maravillosas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Todos: Señor, tus obras son maravillosas. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Todos: Señor, tus obras son maravillosas. Alégrese el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan. Que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. Todos: Señor, tus obras son maravillosas. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Todos: Señor, tus obras son maravillosas. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: los perseguirán y los apresarán.
Los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán compadecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, amados hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Por eso ahí donde estás, quiero invitarte a que le pidas al Señor el don de la firmeza, que le pidas al Señor la oportunidad de permanecer firmes para obtener la vida, que tengamos una fe sólida, que tengamos una fe firme, segura, cimentada sobre la roca que es Cristo. Dice la palabra de Dios hoy: si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Que no perdamos la vida eterna por la tibieza, por la frialdad que hay en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra alma. Que de hoy en adelante aprendamos que un día con ganas y un día sin ganas son 2 días en que debo leer la Biblia, en que debo hacer oración, en que debo escuchar el Evangelio, en que debo escuchar la Santa Misa. Que hoy ustedes y yo aprendamos a mantenernos firmes en nuestra fe, a pesar de las adversidades, a pesar de los contratiempos, a pesar de las dificultades que tengamos. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo para cada uno de ustedes en la distancia. Hermanitos, hoy es miércoles 25 del mes de noviembre. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por esta oportunidad que nos regala de compartir la palabra de Dios.
Te invito, amado hermano, amada hermana, a observar la pantalla de tu celular, de tu televisor, de tu tablet, de tu computadora, donde estás viendo el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Si lo estás escuchando en alguna emisora de radio, cuando tengas oportunidad, acceso a internet, busca en YouTube Evangelio de hoy, Padre Marcos Galvis, para que veas los pesebres que nos han enviado, los nacimientos. Bendito sea Dios, porque muchas personas se han animado a hacer su nacimiento. Gracias por hacer el nacimiento. Le invitamos también a que te suscribas, le des a la campanita y le des un me gusta al video. Hermanitos, hoy la palabra de Dios está tomada del libro de San Lucas, capítulo 21, versículo 12. El día de ayer, la palabra de Dios nos enseñaba que vendrían personas a engañarnos, que vendrían personas a meternos gato por liebre, a juntar lo roto con lo escocido. Y venían personas a decir, es que ser católico y ser evangélico es lo mismo. Y yo les mostraba a ustedes con la palabra de Dios que no es lo mismo. Por eso, si alguno está escuchando este evangelio y no escuchó el de ayer, que es continuación de este, debe ir a escuchar el de ayer. Y entonces vendrán muchos usurpando, haciendo mal uso de mi nombre, decía Jesucristo. Hoy la palabra de Dios nos va a presentar tres momentos. En un primer momento nos va a hablar de la cárcel. En un primer momento nos va a hablar de la cárcel. A ustedes los van a llevar a la cárcel. Imagínese usted que nos digan, debe ir preso, debe ir detenido, por esto, por cualquier motivo. ¿A quién le gustaría ir a la cárcel? A nadie. Entonces la palabra de Dios nos presenta en primer lugar que ustedes y yo podemos ir a la cárcel no por cosas malas, sino por predicar la palabra de Dios. En segundo lugar, nos va a presentar la palabra de Dios que lo primero que a ustedes y a mí se nos ocurre, que lo primero que ustedes y yo pensamos al acusarnos, al meternos a la cárcel, es decir, quiero un abogado, necesito mi abogado, es decir, la defensa. Cuando el ser humano es acusado de algo y quieren llevarlo a la cárcel, necesita una defensa. Y en tercer lugar, la palabra de Dios nos muestra que hay algo que nos puede llevar a la cárcel siendo inocentes, que se llama la traición. Que alguna persona nos traicione. Por eso el evangelio de hoy quiero dividirlo en estos tres momentos. Jesús enseña que nos pueden llevar ante la cárcel. Jesús enseña que no nos preocupemos de preparar una defensa. Y Jesús enseña que nos pueden traicionar. A ver, quiero preguntarle, ¿qué le dolería más a usted y a mí? ¿Ir a la cárcel? En primer lugar. En segundo lugar, tenerme que defender de acusaciones. O en tercer lugar, una traición. Pues resulta que estos tres momentos de traición, de defensa y de cárcel, tuvo que vivir Jesús. Y tuvo que pasarlo. Y ustedes y yo también debemos vivirlo. Y debemos pasarlo. Pero me llama la atención cómo termina el evangelio. Jesús dice, si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Vamos a comenzar con el primer momento. A ver, les invito a todos a buscar la Biblia y vamos a hablar un poquito acerca de la traición. Dice Jesús, los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Los traicionarán las personas más queridas. Y fíjese que Jesús dice que el ser humano en algún momento de la vida va a pasar por alguna traición.
y de la persona que ama, que quiere, que es más cercana, y de la persona que comparte con él y de la persona que comparte con ella. A Jesucristo lo traicionaron. Te pregunto, ¿alguna vez en tu vida te han traicionado a ti? ¿Alguna vez en tu vida han traicionado tu confianza? ¿Te ha traicionado tu esposo, tu esposa? ¿Te han traicionado tus padres? ¿Te han traicionado tus hijos? ¿Has pasado por la traición o no? Sí, Padre, yo ya he vivido lo que se llama traición y no quiero vivirla más. Oye, Jesucristo el Señor nos enseña en su palabra que también fue traicionado. Vamos a buscarlo en la Biblia para que ustedes y yo lo podamos ver. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 14. ¿Quién traicionó a Jesús? Ustedes lo van a escuchar. Ya saben quién es, ¿verdad? Ya saben a quién me refiero. Jesús lo escogió, Jesús lo llamó. San Marcos capítulo 3, versículo 13 dice, los llamó para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar. Les dio el encargo de la bolsa de dinero. Era de suma confianza y aún así lo traicionó. Miren cómo lo dice San Mateo capítulo 26, versículo 14 y siguiente. Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo, ¿qué quieren darme? Y les entrego a Jesús. Ellos le asignaron 30 monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarlo. Y desde ese momento Judas Iscariote quería entregar a su maestro por dinero, por plata. Jesús fue traicionado por Judas Iscariote y uno dice de repente, uy, Judas sí es malo. Judas le gustaba el dinero. Judas Iscariote, ¿cómo se le ocurre entregar a Jesucristo? Y juzga a Judas. Pero ¿saben qué? Nosotros los seres humanos tenemos algo de Judas por dentro. Nosotros los seres humanos tenemos guardadito un Judas que debemos limpiar y purificar. Tenemos por dentro un traidor. Y cuando ustedes y yo señalamos al que traiciona, estamos señalándonos a nosotros mismos diciendo, también podemos traicionar. También podemos hacer algo malo a los seres queridos. También podemos hacer algo malo a los seres que amamos. A ver, es que uno solamente piensa que traicionar es que el esposo engaña a la esposa o que la esposa engaña al esposo y ya. Eso no es solamente traición. Traicionar significa también entregar a Jesús. Cuando usted no ora, está traicionando a Dios. Cuando usted no lee la Biblia, está traicionando a Dios. Cuando usted no va a la misa, está traicionando a Dios. Cuando cambia la misa por una fiesta, cuando cambia las cosas de Dios por las cosas del mundo, lo está traicionando. Cuando prefiere su trabajo que ir a la misa, está traicionando a Dios. Jesús dice, lo van a traicionar, pero es que los primeros traicioneros somos nosotros. Los primeros que traicionamos a Dios somos nosotros con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, con nuestras malas palabras, con nuestra manera de ser. Y cuando alguien nos traiciona, cuando alguien hace algo contrario a lo que nosotros queremos, entonces de una vez nos enojamos. Me siento traicionado, me siento traicionada. Ay, sí, gran cosota. ¿Y ustedes y yo no somos traicioneros con Dios? Y dice la palabra de Dios, los van a traicionar. Traicionar, los van a entregar. Los van a engañar por causa de la palabra de Dios. Eso nos puede pasar.
En segundo lugar, después de la traición, ¿qué viene? La cárcel. Y dice Jesús, los perseguirán y los llevarán presos, los llevarán a tribunales y a la cárcel, los harán compadecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con eso ustedes darán testimonio de mí. Los llevarán a la cárcel y fíjense, la cárcel es un lugar donde nos privan de libertad. La cárcel es un lugar donde nos quieren encerrar. La cárcel es un lugar donde los apóstoles fueron, donde Jesús fue, pero aún estando presos, pudieron predicar la palabra de Dios allá, pudieron evangelizar. Por ejemplo, vamos a ver, ustedes y yo vamos a ver el ejemplo de Pedro en la cárcel. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 5. Y ahorita vemos el ejemplo de Pablo y Silas. Y ahorita vemos el ejemplo de Jesucristo en la cárcel. Para que ustedes y yo aprendamos que ese encierro, que esa cárcel donde nos quieren meter, no es un impedimento para evangelizar y para predicar. Oigan, Hechos capítulo 12, versículo 5 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Así pues, Pedro estaba custodiado en la cárcel, mientras la iglesia oraba insistentemente por él. Jesús dijo, lo van a meter presos. ¿A quién metieron preso? Pues a Pedro. Oigan, cuando ya Herodes le iba a presentar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas. También había ante la puerta unos centinelas custodiando la cárcel. Pedro estaba amarrado, estaba preso y tenía centinelas, 4 soldados cuidándolo. De pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. Le dijo el ángel le dio el ángel a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, levántate aprisa. Y cayeron las cadenas de sus manos. El ángel le dijo, cíñete y cálzate las sandalias. Así lo hizo y añadió, ponte el manto y sígueme. Y salió siguiéndole. No acababa de darse cuenta de que era verdad cuanto hacía el ángel, sino que se figuraba una visión. Pasó la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Esta se abrió por sí misma. Salieron y anduvieron hasta el final de la calle y de pronto el ángel le dijo, usted puede seguir leyendo la historia de Pedro. Lo llevarán a la cárcel y Pedro en la cárcel fue por causa de Jesucristo y luego el Señor se encargó de darle libertad. ¿Por qué metieron preso a Pedro? Porque estaba predicando la palabra, porque estaba evangelizando, porque estaba enseñando. ¿Y qué sucedió? Que lo metieron preso y Jesús le mandó el ángel a sacarlo. En español significa que ustedes y yo también podemos caer en la cárcel preso por la palabra de Dios. Y no simplemente una cárcel de barrotes, y no simplemente una cárcel de encierro, cárcel de manera de pensar opuestas a las cosas de Dios. Cárcel de palabras de las personas que vienen a decirnos, ustedes son unos santurrones, cállense la boca. Nos dejaron presos callados. Libérate de eso. Cuando usted va a la misa y dice, ahí vienen los chupamedias del cura, y lo dejan callado, libérate de eso. No le prestes atención. La cárcel de ideologías, donde hoy día quieren sacar a Dios de las estructuras y dicen, la fe no sirve, la fe no vale. Hoy día lo que vale es el hombre, la persona y la razón. Fuera Dios, que se queden los pensamientos. Cárcel, pensamientos políticos, sociales, que nos quieren instaurar. Por ejemplo, en Venezuela,
Ayer hablaba la palabra de Dios, se oirán hablar de revoluciones. Aquí en Venezuela se oye hablar de revolución y revoluciones que hay. Cárcel de pensamiento donde se quiere cambiar la manera de pensar de Jesucristo, la manera de pensar cristiano, y dicen: yo les voy a presentar a un Cristo socialista, a un Cristo de los pobres. Eso es una cárcel, eso es un encierro de ignorancia donde nos quieren hacer caer para callar la voz del predicador, para cerrarnos los ojos. Pedro salió de aquella cárcel, la cárcel de los miedos que tenemos nosotros. A ver, dígame usted si no nos da miedo evangelizar. Dígame usted si no nos da miedo agarrar la Biblia. Dígame usted si no nos da miedo salir a la calle e ir a predicarle a alguien. Es más, nos da pánico encontrarnos con un hermanito evangeliquito y predicarle la palabra de Dios. Es que nos han encerrado en una cárcel donde nos han enseñado que los evangeliquitos saben muchísimo. Mentira. Nos han encerrado en una cárcel donde el que tiene la Biblia y puede predicar es el protestante, el católico no. Mentira. Las cárceles de los miedos a la hora de predicar nos han encerrado y necesitamos personas valientes, personas que salgan donde Dios vaya adelante llevando la palabra de Él, donde vaya evangelizando. Por eso les digo siempre, lo bueno somos más y llegó la hora de evangelizar. Católico instruido nunca será confundido. Pero el católico que es ignorante, de seguro será protestante. Fíjense en otro ejemplo. Pablo y Silas fueron a la cárcel. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 23. Vamos a buscarlo en la Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 23. Pablo y Silas en la cárcel. Oigan. Después de haberle dado muchos azotes, los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con todo cuidado. Este, al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y sujetó sus pies en el cepo. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios. Los presos le escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron todas las cadenas. Despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada e iba a matarse, creyendo que los presos habían huido. Fíjense, Pablo y Silas los metieron presos. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? Que estando en el lugar donde los colocaron presos, el Señor los liberó, les soltó las cadenas. Ante los ojos de todos. Es más, el carcelero, si usted sigue leyendo, el carcelero se convirtió, se bautizó él con toda la familia. ¿Qué significa? Que ustedes y yo no veamos las cosas malas, veamos las cosas desde el punto de vista positivo. Cuando nos metan en la cárcel, cuando nos encierren y no nos quieran dejar salir, no nos quieran dejar evangelizar, no nos quieran dejar de predicar la palabra de Dios, tengan presente que Dios tiene algo mejor. Cuando hayan problemas, cuando hayan dificultades, cuando hayan conflictos por predicar y llevar la palabra de Dios y la gente quiera aislarnos y la gente quiera apartarnos, tenga presente que Dios te está entrenando, que Dios te está sacando fuerza para que seas un predicador, como decimos en Venezuela, todoterreno, 4x4, que seas un predicador excelente. Miren, ustedes saben, porque se los he comentado, las dificultades que tenemos aquí en Venezuela para evangelizar, para predicar. Ustedes saben los problemas que hay con la luz, a veces 8 horas, 12 horas, hasta 2, 3 días sin luz.
Ustedes saben los problemas que hay con el internet. Ustedes saben los problemas que tenemos y aún así Dios nos ha ido entrenando. Dios nos ha ido formando para poder trabajar y para poder evangelizar. Cuando tenemos problemas le metemos la 4x4. Llamamos, invocamos a Dios para que pueda salir la palabra del Señor. Y aunque todo parezca imposible, aunque estemos atollados, encarcelados, viene el Señor y libera todo. Cuando dice la palabra de Dios, los meterán en la cárcel por predicar el evangelio, por llevar la palabra. Significa que habrán momentos de oposición, que habrán momentos de contrariedades, que habrán barreras, no para quedarnos ahí, para brincarlas, para saltarlas. Esas cadenas, esas cárceles son para que quedemos libres. ¿Qué es lo que pasa con el cristiano? Ante la primera oposición, nos chocamos con un muro de piedra y hasta ahí llegamos. Padre, yo iba a predicar la palabra de Dios y usted sabe que yo voy a predicar y en mi familia nadie cree en Dios. Y como nadie cree en Dios, pues yo ya no predico. Lo metieron en la cárcel y te quedaste ahí. Tenías que seguir. Padre, yo le iba a predicar la palabra de Dios a mi esposa. Y usted sabe que yo fui con la Biblia a hablarle a mi esposa y me la tiró por encima. ¿Qué voy a hacer? Pues no le predico más a esa vieja. Pues mire, lo metieron en la cárcel y ahí te quedaste. Yo iba a evangelizar y fui a hablar con el padre de la parroquia y me dio la espalda, me dijo que no, me opuso, me tapó, me encerró. Lo metió en la cárcel y ahí se quedó. Yo iba a evangelizar, padre, pero yo no tengo equipos para evangelizar. Yo no tengo cámaras, yo no tengo celulares, yo no tengo micrófonos, yo no tengo nada. A ver, eso es verdad. Y aquí están cayendo muchos predicadores que cuando se les daña un equipo, que cuando se les daña un micrófono, no siguen evangelizando y no siguen predicando. Oye, no caiga en la cárcel. No caiga en la cárcel, no se encierre. Busque otra manera. Evangelice, predique. Es que yo sin micrófono no predico. Es que si no es en mi estudio no predico. Es que si yo no es en tal lugar no predico. Si usted viera cómo grabo yo. Si usted viera dónde grabo yo. Hay momentos en que hacemos grabaciones con equipos. Pero cuando no, lo hacemos sin equipos. Oye, ustedes y yo debemos aprender que la cárcel es para soltarnos, para liberarnos. Y el Señor nos quiere libre. Y la cárcel es el momento donde Dios nos está entrenando. Nos está dando fuercita en los pies. Nos está dando fuercita en las manos. Nos está dando fuercita en el espíritu. Resista, resista, resista. Ya va a salir. Métale 4x4 y salga de esa cárcel. Salga de ese barro. Lo meterán en la cárcel. No para quedarnos ahí. No para quedarnos estancados. La cárcel será el motivo para que ustedes y yo la superemos y podamos salir de ahí, de ese lugar. Y tercero, y con esto termino, grábense bien, dice la palabra de Dios, grábense bien, que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo le daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario suyo. Yo, dice Jesús, yo le daré palabras a ustedes. Yo le daré palabras sabias. La palabra que usted va a decir no es la suya, es la de Cristo. Si usted está predicando, te traicionaron, te metieron en la cárcel, ¿cómo debes defenderte? Con la palabra de Cristo. ¿Cuál es el problema de los cristianos de hoy día que dicen ser cristianos y desconocen la palabra de Cristo? Por eso llegó a decir, ¿recuerdan de San Jerónimo? Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Apréndaselo, grábeselo, lo repito. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Cuando los metan a la cárcel, grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes.
nuestra defensa será decir la palabra de Dios. Por eso usted verá y usted entenderá y usted comprenderá que cuando yo en el pueblo de Santa Rosa debo decir algo, que cuando yo a través de las redes sociales debo decir algo en contra del pecado, en contra del alcohol, en contra de algún vicio, de alguna cosa que no es de Dios, lo hago con la palabra de Dios. Porque dice Jesús que la defensa mía no es de yo. La defensa mía debe ser con la palabra de Cristo. Y hay personas que se molestan y hay personas que no les gustan. Y cuando le hablamos a los protestantes, como ayer a los evangeliquitos, lo hacemos con la palabra de Dios. Porque la defensa mía, la explicación mía, no debe ser mi palabra, sino la palabra de Dios. Y por eso usted escuchará en este evangelio y en los evangelios que se han predicado las explicaciones con capítulos y con versículos, con cita bíblica, para que usted pueda comprender que la defensa, que la explicación, que la palabra de Dios es la que debe ser predicada. Que la palabra de Cristo es la que debe ser proclamada. Miren, a Jesucristo le tocó defenderse. San Juan capítulo 19, versículo 7, vamos a buscarlo. Cuando Jesucristo se defendió, San Juan 19, versículo 7, oigan, los judíos le replicaron, no tenemos una ley, nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se tiene por hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, se atemorizó más. Volvió a entrar al pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Dijo Pilatos, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Respondió Jesús, no tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado desde arriba. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Desde entonces, Pilato trataba de liberarle, pero los judíos gritaron, si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César. Pilatos, después de escuchar a Jesús, después de oír a Jesús, sintió temor, sintió miedo y quería dejarlo en libertad. Por eso ustedes y yo cuando vayamos a defendernos, por eso ustedes y yo cuando vayamos a hablar y a predicar, debemos estar seguros que la palabra nuestra no vale nada. Que la palabra nuestra en comparación con la de Cristo, lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos y descubre las intenciones. Esa palabra mía contra la palabra de Cristo, es mejor predicar la palabra de Cristo, que va a descubrir intenciones, que va a descubrir pensamientos. Que ustedes y yo hoy aprendamos tres cositas. Ante la traición, ante la cárcel y en nuestra defensa, debemos en primer lugar permanecer. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Debemos permanecer firmes para conseguir la vida eterna. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes, los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte
en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.